Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la transformación que forjaron un país desde el 1930 al 1990 en el Perú. Esto fue pues un periodo de profundos cambios, hablando políticamente, económicamente y socialmente, que marcó el rumbo del Perú contemporáneo. Un país en transformación constante entre los años de 1930 y 1990, pues en el Perú se vivió grandes cambios, transformaciones políticas, económicas y sociales que marcaron pues profundamente a lo largo de estos años eh, y convirtiendo así pues en el país que conocemos hoy por hoy. En este periodo sucedieron golpes de Estado, reformas estructurales y crisis económicas, pero también surgieron movimientos sociales que cambiaron la forma en que entendemos la justicia y la equidad. En este contexto, les voy a hablar acerca sobre una de las medidas más importantes que fue pues la reforma agraria en el año de 1969, que fue impulsada pues por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. En lo particular, la reforma agraria fue necesaria y beneficiosa en su intención social y política. En mi opinión, aunque tuvo muchas deficiencias económicas que afectaron su sostenibilidad, pero considero que fue beneficiosa y su intención social y política fue buena. A continuación, les explicaré el por qué desde los aspectos políticos, económicos y social. Considero que esta reforma tuvo un papel decisivo en la transformación del Perú. En cuanto al aspecto político, eh, ese periodo fue inestable políticamente hablando, ya que tuvo golpes de Estado, dictaduras y gobiernos democráticos débiles. En 1968, el golpe militar de Velasco, que buscó pues transformar el país bajo el lema de ni capitalismo ni comunismo. En cuanto a la reforma agraria, pues hubo eliminación de poder de la oligarquía terrateniente. En este tiempo la permanencia pues fue un autoritarismo en el ejército del poder, centralismo político en Lima. Desde mi punto de vista, argumentando pues estos aspectos políticos, la reforma agraria fue beneficiosa porque considero que rompió con el poder feudal de los grandes hacendados, devolviendo al Estado el control de los territorios, tanto los rurales, y otorgando pues derechos a los campesinos. Por primera vez se reconoció al campesino como actor político y social. Sin embargo, la democracia en el proceso y el control estatal fue excesivo y limitaron pues su sostenibilidad. Hablando en el aspecto económico, eh, vamos a hablar aquí acerca de la economía que fue exportadora agrícola, ¿no? Dependientemente del azúcar, algodón y minerales, a unas más industrializadas. En las décadas de 1970 y 1980, pues la crisis de deuda externa e inflación fue bastante alta. Por ende, tuvimos pues la pérdida de la productividad agrícola tras la reforma agraria. Tuvimos lo que es la dependencia de exportaciones primarias y la desigualdad económica persistente.
Hablando en este plano económico, considero que la reforma agraria tuvo buenas intenciones, pero resultados limitados. Al eliminar la latifundios, se buscaba pues redistribuir las tierras y fomentar la producción colectiva. Sin embargo, la falta de apoyo técnico, crédito y gestión eficiente redujo pues la productividad agrícola. Esto afectó el crecimiento. Esto, como les venía diciendo, esto afectó pues el crecimiento económico rural y generó migraciones masivas hacia las ciudades, lo que luego impulsó pues el crecimiento urbano y el comercio informal en el Perú actual. Ya hablando aquí en el aspecto social, la expansión de la educación pública y participación campesina, también sobre el reconocimiento de comunidades indígenas. Vamos a hablar también de la migración del campo a la ciudad y expansión de barrios marginales. Esto ocasionó también la desigualdad social y racismo estructural, abriendo pues brechas entre campo y ciudad. Eh, en cuanto a lo social, la reforma agraria fue transformadora. Por primera vez, millones de campesinos pues accedieron a la tierra y se sintieron parte de la nación. Aunque los resultados económicos fueron irregulares, la reforma cambió la estructura social del país, fomentó el orgullo campesino, la identidad eh, andina y la lucha por la igualdad fueron bases del Perú diverso que hoy conocemos. A manera de conclusión, pues esto es un legado contradictorio, pero a la vez fue fundamental, ya que entre los años de 1930 y 1990, pues el Perú vivió un proceso de cambio profundo, contradictorio a la vez. El Perú, el país, ¿no? Transitó de ser una sociedad dominada por la élite rural a convertirse en una nación predominante, urbana, ¿no? Profundamente con desigualdades, pero con una conciencia social mucho mayor sobre justicia y equidad. Considero que la reforma agraria de 1969 pues presentó un punto de quiebre histórico. Políticamente fue libertadora, socialmente fue justa, pero económicamente fue mal planeada, ¿no? O mal planificada. A pesar de estos errores de implementación y sus limitaciones técnicas, pues su legado permanece vigente en la identidad rural contemporánea y en el ideal de justicia social, que continúa pues inspirando políticas públicas en el Perú del siglo XXI. Y pues por estas razones yo considero que todos sus aciertos y errores, la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, porque sembró la semilla de un país más igualitario, más consciente de su extraordinaria diversidad cultural y más comprometido con la dignidad de todos sus ciudadanos, especialmente de aquellos históricamente excluidos. Gracias.